Estimados televidentes, nos da mucho gusto darles la bienvenida a este programa especial de conmemoración de 60 años del aniversario del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe. En esta ocasión tenemos la presencia de un invitado muy especial, el doctor Jorge Sequeira, director de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la UNESCO, y también la presencia de la licenciada Mercedes Calderón García, directora general del CREFAL, como comentarista en esta entrevista. Gracias. Doctor Sequeira, en su perspectiva, ¿cuáles son algunos de los principales problemas que enfrenta la educación en la región de América Latina y el Caribe? Bueno, gracias por esta pregunta que no es muy fácil y al mismo tiempo nos permite vislumbrar lo que hay que hacer. Antes de responder, quisiera aclarar que esta región es la región en términos educacionales que ha logrado los avances más importantes, lo que nosotros llamamos en Naciones Unidas educación para todos. Comparado con África, con Asia y otros lugares, esta región ha hecho realmente progreso tangible y concreto. Para dar un ejemplo, la cobertura en educación primaria universal se ha logrado en algunos países, o inclusive se va a lograr en el 2015, y en términos de alfabetización, que es otra meta de la educación para todos para el 2015, también se está logrando en muchos países. Sin embargo, no hay que ser complacientes, quedan muchos rezagos. Y sabemos, por ejemplo, que un gran tema que no se va a cumplir es la calidad de la educación. Otro gran tema que emerge es el gran problema de la desigualdad, de la inequidad, que no es un problema nuevo, viene desde hace muchos años. Esta región, América Latina y el Caribe, a pesar de haber hecho progreso macroeconómico importante, y se demuestra, por ejemplo, México forma parte de la OCDE, como Chile. Sin embargo, el desarrollo socioeconómico no ha ido a la misma velocidad, por así decir. Y hace falta que hayan más oportunidades, hace falta que los grupos marginados tengan más acceso a la educación y que también puedan integrarse a una economía de mercado donde sean incluidos en el sector social, puedan trabajar, puedan pagar impuestos también, que se integren realmente a la corriente nacional. Entonces, el gran problema que emerge es en dos líneas de acción: la calidad de la educación y la desigualdad. Y esos son los grandes temas que posiblemente ya emergen de aquí al 2015, pero sobre todo más allá. He mencionado el término 2015 en varias ocasiones. ¿Por qué? Bueno, todos los países como México se han comprometido en el año 2015 a rendir cuentas con respecto a las metas del milenio y de educación para todos. Y han hecho mucho progreso, pero queda también mucho que hacer. Otro problema que emerge seriamente en México y en la región es educación secundaria. El acceso a secundaria ha subido muchísimo. En la región anda por ahí del 66%, pero acceso no quiere decir que todos terminan. Hay mucha deserción, mucho abandono y sobre todo la calidad de lo que aprenden. La pregunta es si las destrezas y las habilidades, los aprendizajes que estos jóvenes aprenden en los liceos y colegios les permite integrarse al mundo del trabajo o no, y qué pasa después. Esos son los grandes desafíos de esta región, pero cuando comparamos con otras sí nos damos cuenta que está un poquito más avanzada, pero repito, no hay que ser complaciente, hay que mirar para arriba, no para abajo. Su comentario, licenciado. Justamente en esta reunión de seguimiento al marco de acción de Belén, CREFAL hace aportes importantes en este tenor. La calidad educativa definitivamente es un tema que todavía tenemos que trabajar, pero nosotros aportamos que una calidad educativa tiene que ser vista de manera integral, o sea, donde la educación de jóvenes y adultos no se vea como un subsistema aparte, sino sea parte de un continuo educativo, en donde la oferta educativa se vea pensando en las necesidades individuales de las personas que forman parte de este colectivo de ciudadanía, y ahí es un aporte importante desde la seguimiento de políticas públicas, la investigación y la formación para visibilizar a la educación de adultos como parte de una integralidad, de un trabajo intersectorial, que fue un aporte importante que el PAD mencionó en este marco, y la institucionalidad, trabajar de manera conjunta con las instituciones, sumando recursos humanos y recursos financieros, hacen posible que la educación de adultos tenga un recurso más visibilizado de financiamiento.
Otro tema importante son los aprendizajes intergeneracionales. Los aprendizajes intergeneracionales que cierran el círculo de las bases cognitivas de la lectoescritura en educación primaria, para que después haya una comunidad letrada, una lectoescritura útil y significativa que permita aprender a lo largo de la vida, y esto garantiza que la utilidad o el paso por la escuela sea significativo, disminuya la deserción y se cierre el círculo de que la educación formal produce rezago. Ese es un aporte importante que CREFAL ha hecho a estos comentarios, y sin duda creemos que la colaboración y el acercamiento con UNESCO en estos temas trascendentales para América Latina es, sin duda, estamos en la misma línea de apoyo y de colaboración. Bueno, pues ya la licenciada Mercedes Calderón ha introducido en nuestra conversación el tema de la educación para jóvenes y adultos y el aprendizaje a lo largo de la vida. En este contexto que usted previamente nos daba tan amplio acerca de la educación, ¿cuál es la relevancia que usted considera tiene específicamente la educación para jóvenes y adultos y el aprendizaje a lo largo de la vida en la región latinoamericana? Como he mencionado antes, tenemos este problema serio de deserción, abandono y calidad en educación secundaria. Y la educación para jóvenes y adultos justamente trabaja en ese ángulo de acción, pensando en los ciudadanos del mañana. Pero no estamos hablando solo de leer, escribir o contar en los sistemas tradicionales de aprendizaje. Estamos hablando de las destrezas y las habilidades que un joven y un adulto deben adquirir hoy en día para ser un ciudadano productivo y responsable en el siglo XXI. Y en un país como México esto es trascendental por una razón muy sencilla. México, como lo he mencionado, ha hecho progreso macroeconómico que es reconocido. Falta un poquito progreso socioeconómico y se está haciendo bien. CREFAL es un muy buen ejemplo. Sin embargo, las destrezas y habilidades que un joven necesita y que un adulto necesita en un país más avanzado como México son más sofisticadas que en otras regiones. De ahí que la asistencia técnica que nosotros proponemos tiene que ser también de otro nivel más sofisticado. Estamos hablando, por ejemplo, de creatividad, resolución de conflictos, las TICs en educación como una herramienta, etcétera. Y eso es algo muy particular a nuestra región y a México, porque son todos países de renta media y algunos como México de renta media alta, que tienen suerte en ese sentido. Ojalá que siga así. Y eso nos implica ciertamente que el tipo de asistencia técnica, la calidad del aprendizaje, tiene que ser de tal forma que le sirva al individuo a lo largo de la vida y que también lo incite a continuar aprendiendo para ser un ciudadano. Entonces es un contexto bastante, yo diría, especial, pero más sofisticado que el contexto tradicional que se conoce en otros países en vías de desarrollo. Y francamente sería un poquito no es realista ver a México y a muchos países de esta región como países en vías de desarrollo. Ya han dado ese salto que demuestra que están del otro lado. Lo que hay que hacer es consolidar procesos, mejorar cobertura y calidad, más oportunidades. Pero ya lo fundamental ya se ha logrado a través del tiempo, que no es el mismo caso de otros países como América Central o en otras regiones. Muchas gracias. Su comentario, licenciada. Bueno, en este marco CREFAL hace una reflexión acerca de la corresponsabilidad. El tema de la calidad educativa, retomamos, no nada más depende de los ministerios de educación o de la política educativa, hay una corresponsabilidad. Y aquí hacemos un aporte importante en la familia como primer colectivo de aprendizaje que tiene que estar vinculado estrechamente en los procesos de aprendizaje de los niños. Y aquí los programas que tenemos que nacen de la UNESCO como aprendizajes en familia, precisamente cierra este ciclo vinculando a la escuela como el colectivo de aprendizaje educativo escolarizado y la familia como primer núcleo de aprendizaje vinculado para fortalecer los aprendizajes de los niños, y al mismo tiempo los niños que están ya en la escuela puedan motivar y fortalecer los aprendizajes
de los padres, sobre todo en la parte de alfabetización, incorporarlos a la lectoescritura como una utilidad práctica y útil para la vida. Otra aportación que hacemos es, en este sentido de corresponsabilidad, hacer que los aprendizajes sean significativos para la vida. Cuando uno aprende a aprender, le da una utilidad práctica a los aprendizajes y ve a la escuela como un espacio de transición y de conocimiento que genera aprendizajes que utilizas en la vida. Y es cuando hablamos de las competencias cognitivas para el aprendizaje diario. Muy bien. Hemos estado en estos días reunidos aquí en la Ciudad de México para dar seguimiento a la Conferencia Internacional para la Educación de Adultos en su versión número 6, que tuvo lugar en la ciudad de Belém do Pará, en Brasil, en diciembre de 2009. Y ahí se plantearon algunas estrategias y algunos puntos de referencia muy importantes en materia de educación de adultos por seguir en la región latinoamericana y en general en el contexto internacional, pero específicamente para la región latinoamericana, en su perspectiva, ¿cuáles serían algunas de las estrategias más importantes para la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la UNESCO, que en este momento es importante impulsar? Primero que nada, yo diría que falta mucho divulgar las buenas prácticas y experiencias que los países y las instituciones han desarrollado. Yo creo que los países no están muy bien enterados de lo que los otros están haciendo y qué bien les ha hecho, cuánto han logrado. Es muy importante que la cooperación entre los países, a veces se le llama cooperación sur-sur, pero bueno, cooperación entre países y dentro de los países sea más incentivada. Otro tema importante es la falta de información. No tenemos muchos indicadores cualitativos y sobre todo numéricos con respecto a la situación de la educación para jóvenes y adultos a lo largo de la vida. Tenemos que desarrollar un sistema de indicadores práctico, más que práctico, pragmático, que se pueda utilizar y que también nos dé la necesaria asistencia para políticas públicas. Y más allá de eso, yo diría que es muy importante pensar que las destrezas y las habilidades son muy importantes para jóvenes, porque no se trata solamente, como he dicho, de aprender a leer y a escribir, sino que se trata de darle la herramienta a un individuo a lo largo de la vida. Y ese es el tema importante, es un continuo. Y eso no es fácil porque implica también continua presencia del sistema de educación en la vida de los ciudadanos. Por eso me gustó mucho su intervención, porque esto que usted mencionó sobre la familia es la extensión social de la escuela. Y no solo se beneficia el estudiante, sino que también los padres y viceversa. En realidad no deberíamos decir educación para todos, sino todos para educación. Licenciada, usted ha estado mencionando acerca de la importancia para el CREFAL de elevar la calidad educativa con un conjunto de propuestas que ha venido trabajando, entre las cuales usted ha resaltado el tema de la participación social. En este mismo contexto de la reunión de seguimiento de Confintea 6, ¿cuál es su visión como directora general del CREFAL del respaldo que tiene que darse a algunas de estas estrategias, sobre todo en materia de participación social, de generar una educación más íntegra? Bueno, justo en esta corresponsabilidad, la parte gubernamental de todos los niveles de gobierno que hay en cada uno de nuestros países debe estar involucrada, inmersa en la construcción de esta política pública. De hecho, justo lo que el CREFAL propone para poder tener indicadores prácticos son indicadores que midan la parte de la corresponsabilidad intersectorial de los niveles de gobierno y de la sociedad civil. Esto hace que se creen aprendizajes que sean significativos y que las familias puedan tener una participación política activa de una realidad democrática. Cuando hay aprendizajes significativos, cuando hay alfabetización útil para poder utilizarla como portadora de voz y para resolución de problemas sociales, la participación democrática se vuelve mucho más efectiva. Y yo también coincido de que no debería de ser educación para todos, sino todos para la educación. Yo creo que ese es un tema que hay un acuerdo y hay una sinergia de cooperación como organismo internacional y OREAL como institución. Y algo también importante es que las políticas deben trabajar intersectorialmente. Si no podemos separar la política educativa de la política de desarrollo social, porque parte de los fundamentos, objetivos de la educación es desarrollar
al ser humano, darle oportunidad de crecimiento y al mismo tiempo contribuir al desarrollo económico de nuestros pueblos. Por supuesto. Estimado televidente, hoy es un día muy importante porque además de que hoy han concluido algunos de los acuerdos de esta reunión de seguimiento de Confintea 6, como hemos mencionado, también se ha firmado una carta de compromisos y de colaboración mutua entre la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la UNESCO y el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe. En este contexto, doctor Sequeira, quisiera preguntarle ¿cuál es su visión de cómo potenciar mejor estos acuerdos contenidos en esta carta para el beneficio de la educación de jóvenes y adultos en la región latinoamericana? En realidad, la firma de este acuerdo es una conclusión directa, un resultado directo de esta reunión, porque una de las conclusiones es justamente forjar alianzas, forjar coaliciones, tratar de converger, de trabajar más juntos. Y tenemos que reconocer que instituciones como el CREFAL han hecho muy buen trabajo. No solo la UNESCO puede a través de ellos no solo desarrollar actividades, sino que también permitirle a la experiencia mexicana de exportarse a otros países que se pueden beneficiar mucho más de lo que ocurre en el presente. Como lo mencioné antes, muchas veces los países aledaños no necesariamente saben las buenas prácticas exitosas que se están haciendo al lado. Y a través del CREFAL la intención no es solo de utilizar la muy buena expertise técnica que tienen, sino también utilizar la experiencia mexicana para que otros la puedan conocer en términos de materiales pedagógicos, la extensión social y otros temas importantes. Y es el principio de una red. Queremos crear una red de instituciones en la región, de manera que todos trabajemos juntos en la educación de jóvenes y adultos. ¿Cuál es su comentario, licenciado? En el marco de creación de CREFAL, que ahora está cumpliendo 60 años de ser una institución consolidada en la región latinoamericana, su principal instrumento de esta vinculación con los países, con los gobiernos y con el ámbito internacional es precisamente el instrumento de cooperación. Creo que esto cierra un ciclo y abre una etapa muy importante de hacer sinergia con instituciones que están trabajando a nivel internacional y que CREFAL le pone el ingrediente de América Latina por su expertise en la parte de investigación y en la parte de especialistas en el tema, que seguro estoy va a tener muchísimo beneficio para sistematizar experiencias, para aprender de las experiencias y de los errores también, y no nada más a nivel país, sino CREFAL también está haciendo un impulso de trabajar con los gobiernos nacionales, en trabajar con los gobiernos estatales y que también compartir esa práctica de experiencias y esos procesos de cambio que están viviendo para aprender dentro de nosotros mismos y hacia afuera. Muy bien. ¿Algún comentario final con el que le gustaría Bueno, solo quería decir que la UNESCO está muy satisfecha y contenta de esta relación profesional con el CREFAL. Esto va a seguir. No solo se firma hoy, sino que lo vamos a hacer tangible y concreto en los próximos días y meses y años, y lo vamos a demostrar. Y quisiera añadir simplemente que la educación es muy importante. Para dejársela solo a los ministerios de educación, tenemos que crear socios con instituciones, con institutos, con la sociedad civil, con otros ministerios, para formar coaliciones y alianzas. Y de ahí que la conclusión de esta reunión, que ya se está cristalizando en este acuerdo, pues ya es una realidad y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Pues muchas gracias, doctor Sequeira, por estos comentarios. Licenciada Mercedes Calderón, también muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, haciendo alusión a este cierre, llevemos los compromisos a la acción plasmados en un convenio tangible de instrumento de cooperación, ya con tareas muy específicas que tenemos que hacer a corto, mediano y largo plazo. Sugiero que de aquí a un año hagamos otra entrevista para mostrarle al público los resultados logrados. ¿Cómo no? Así lo haremos. Compromiso. Pues muchas gracias a nuestros distinguidos invitados, Gracias. a usted, amable televidente, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos próximamente. Hasta luego. Gracias.